Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Dolo y voy a comenzar con el curso de álgebra. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver vectores en R2 y en R3. Bueno, paso a compartirles el Power. Bueno, primero hay una breve, digamos, introducción de lo que son los vectores en sí. Y bueno, acá vamos. Lo que nos está diciendo esta definición es básicamente que un vector es un segmento orientado que se representa gráficamente por una flecha, ¿no? Una flecha que va desde el punto llamado origen al punto llamado extremo. Es decir, sería una cosa así. Lo voy a graficar. Acá es algo muy sencillo, o sea, tenemos un puntito que refiere al origen y después vamos a ir a este otro punto que va a ser el extremo, ¿sí? Se simboliza de esta manera, ¿no? Siempre hablamos de los vectores como una letra y le ponemos esta flechita arriba, ¿sí? Entonces, siempre que vean esto, va a ser un vector. Acá decimos, bueno, para caracterizar al vector, necesito tres cosas. Necesito el módulo, la dirección y el sentido. Ahora bien, ¿qué son estas cosas, no? Bueno, el módulo es la longitud del vector, es decir, cuánto mide el vector, ¿no? La dirección es la recta sobre la cual el vector se encuentra contenido. Por ejemplo, esta puede ser una recta, y nosotros tenemos que nuestro vector se encuentra contenido, es decir, está dentro de la recta, es decir, sería como una cosa así. Bueno, es un poco rústico el dibujo, pero espero que se entienda. Bueno, ahora bien, la dirección, ya dije, es la recta sobre la cual el vector se encuentra contenido, y el sentido es la orientación, es decir, puede ir así, o bien puede ir acá, así. Bueno, ahora, vamos a ver la clasificación de estos vectores. Tenemos diferentes tipos de vectores, como pueden ver, y vamos a arrancar por los vectores opuestos. Los vectores opuestos son aquellos que tienen la misma dirección y módulo, pero sentido diferente, ¿no? Sentido diferente, ustedes acuérdense que el sentido es la orientación, entonces van a estar justamente, para lados diferentes. Bueno, vectores equipolentes, igual módulo, dirección y sentido, ¿no? Es decir, son como iguales, ¿no? Tienen igual módulo, dirección y sentido. Ahora bien, vector nulo, el vector nulo, su módulo es igual a 0, la longitud del vector es igual a 0. Vector unitario, su módulo es igual a 1. Vector perpendicular, sus direcciones son perpendiculares. Vector paralelo, sus direcciones son paralelas. Vector coplanar, están contenidos en el mismo plano. No importa si no entienden esto, va a ser un concepto que vamos a desarrollar un poquito más adelante, lo que es el plano y todo eso. Vector colineal, contenidos en una misma recta. Bueno, esta parte es como un poco así como la clasificación, y ahora vamos a ver un poco la aplicación, de qué se trata todo esto, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los vectores en el plano, ¿no? Porque esto se puede encontrar, lo podemos encontrar bien en R2 o en R3. ¿Qué es R2? Bueno, R2 ustedes, aunque no lo hayan escuchado de esta manera quizás, R2 es lo que veían en el colegio, ¿vieron? Como el eje cartesiano, es decir, nuestro eje X, nuestro eje Y, esto es el plano, ¿sí? Esto se le llama el plano. Entonces, lo que nosotros vamos a ver va a ser vectores en el plano. Bueno, ahora bien, esto nos está diciendo, dado que el vector se encuentra en R2, estará definido por dos componentes cartesianas, X e Y, ¿no? Porque estamos en este plano que les acabo de graficar, X e Y. Entonces dice, aquellos puntos que determinan los componentes del vector son dos puntos en el plano. Es decir, por ejemplo, ¿no? De nuevo, gráfico, que lo acabo de borrar, pero grafico el plano. Tenemos el eje X y el eje Y, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, un punto acá, y vamos a tener un punto acá, ¿no? Esto nos está diciendo, bueno, aquellos puntos que determinan los componentes del vector son punto 1, este, por ejemplo, y punto 2. Es decir, este con su respectivo componente X, que va a ser este, y con su respectivo componente Y. Y después vamos a tener este, punto 2, que va a ser con su respectivo componente X y su respectivo componente Y. Eso es lo que nos está queriendo decir esto. ¿Sí? Siempre ponemos, por supuesto, a la X primero que a la Y, ¿no? Bueno, entonces cuando queremos hablar del vector U, estamos hablando de un vector, es decir, que está definido por dos puntos en el plano, ¿no? Nuestro punto 1, este, P1, y P2. Entonces nosotros vamos a hablar de justamente un vector definido entre estos dos puntos, ¿sí?
Ahora, ¿cómo hacemos para determinar las coordenadas de este vector? ¿No? El componente X de este vector y el componente Y de este vector. Bueno, no se ve mucho con verde, así que voy a cambiar de color. Queremos ver el componente X de este vector y el componente Y de este vector. Bueno, el componente X de este vector va a estar compuesto por el componente X de el punto 2 y el punto 1. Y los restamos, ¿sí? Entonces, para sacar nuestro componente X del vector U, UX le llamamos, lo que tenemos que hacer es restar, ¿no?, este componente, el componente X del vector 2, del punto 2, perdón, el componente X del punto 2 menos el componente X del punto 1, ¿sí? Entonces, componente X del punto 2 menos componente X del punto 1, ¿sí? Hacemos X2 menos X1. Y lo mismo con Y. Componente Y del punto 2 menos componente Y del punto 1. Entonces decimos que nuestro vector U se define por 2 puntos en el plano. ¿Por qué por 2 puntos en el plano? Porque justamente sus coordenadas vienen, digamos, se derivan de las coordenadas X de estos puntos y las coordenadas Y de estos 2 puntos. Siempre lo que hacemos, fíjense, que ahora lo vamos a ver mejor gráficamente en las filminas que siguen, pero lo que hacemos es siempre restar el extremo menos el origen, ¿no? Porque nosotros tenemos justamente nuestro vector iba así, ¿no? Iba desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Y qué estamos haciendo para conformar al vector U? Para conformar al vector U, lo que hacemos es restar primero las coordenadas 2 y después las 1, ¿no? Le restamos las que refieren al punto 1. Entonces lo que estamos haciendo es restar el extremo menos el origen, ¿sí? Bueno. Entonces, seguimos. Nosotros tenemos, a ver, esperen que se me fue el power. Acá está. Bueno, entonces, justamente, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Acá, vamos a ver un ejemplo. Dice, sean los dos puntos punto 1 y punto 2. Hallar los componentes del vector definido por ellos. Entonces, queremos encontrar el vector U. Le podemos decir U como le podemos decir B, H, A, lo que quieran, la letra que más les guste. Entonces decimos, bueno, que nuestro componente X del vector U va a estar compuesta por X2 menos X1, ¿sí? 12 menos 6. Nuestro componente X del punto 2 menos nuestro componente X del punto 1, 12 menos 6, ¿sí? Bueno, y después vamos por nuestro componente Y del vector. ¿Qué hacemos? Componente Y del punto 2, 8, menos componente Y del punto 1, 4. Entonces nos queda 6, 4, ¿sí? Es decir, va a tener como componente X a 6 y como componente Y a 4. Bueno, y lo graficamos, ven, acá está un poco más lindo, hecho lo que les acabo de hacer, digamos, previamente. Bueno, ahora vamos a ver en el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio lo que hacemos es involucrar otra coordenada. Lo que hacemos básicamente es involucrar otra coordenada. Lo que hacemos también, lo que podemos pensar cuando hablamos del espacio, es que agregamos el volumen. Ahora les voy a compartir algo que quizás les sirve para entender lo que es un poco R3, ¿no? Vamos a ver. Quiero mostrarles una cosa que quizás contribuye un poco a lo que es R3, porque a veces cuesta entenderlo. Es la tridimensión. Pero bueno, a ver. Ven que acá ven que hay como un volumen, ¿no? Sería nuestro eje X y nuestro eje Y, que esto es el plano, estamos hablando de la parte gris, ¿no? Cuando hablamos de R2 hablamos solo de la parte gris, pero cuando pasamos a hablar de R3, hablamos también de la parte azul. Sería como un poco eso, ¿no? Lo que quería mostrarles. Ven que acá, nosotros cuando hablamos del plano, hablamos como esto nada más, ¿no? Nuestro eje X y nuestro eje Y. Ahora, cuando hablamos de R3, ya hablamos de volumen. Ven que esto como que se eleva. Podemos tener un punto que esté acá, un punto que esté acá, un punto que esté acá. Bueno, igual esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que entiendan un poco de qué hablamos cuando hablamos de R3. Bueno, esto nos dice, dado el vector U,
definido por los puntos P1 y P2, ven que se involucra otra coordenada. Antes teníamos solo X e Y, y ahora tenemos X y Z. Bueno, acá es exactamente lo mismo, tampoco quiero ser demasiado repetitiva, básicamente se restan las coordenadas, ¿no? Agarramos nuestro punto 2, que es el extremo, porque siempre el vector va de esta manera, sin importar si es R3 o R2, y lo que hacemos es restar, es decir, nosotros venimos de nuestro punto 1, y nuestro punto 2, voy a utilizar el gráfico del plano, que se ve más claramente. Ven que tenemos el punto 1 y el punto 2, lo que hacemos es restar las coordenadas del punto 2 menos las del punto 1. Ves que acá continúa siendo lo mismo. La coordenada X del vector va a ser X2 menos X1, coordenada Y, Y2 menos Y1, Z, Z2 menos Z1. Bueno, en el espacio sería exactamente lo mismo. Se resta las coordenadas del extremo con las del origen. Ahí, eso para que lo recuerden. Vamos a un ejemplo ahora en el plano. Nos está dando 2 puntos. De nuevo, entonces, ¿cómo va a ser nuestra coordenada X del vector U? En el espacio, justamente, ¿no? Acá en el espacio, la tridimensión que les mostré recién. Bueno, nuestra coordenada X va a ser X2 menos X1. Nuestra coordenada Y, Y2 menos Y1. Nuestra coordenada Z, Z2 menos Z1. Entonces, acá nos queda con 3 y 2. Coordenada X es 1, coordenada Y es 3, coordenada Z es 2. Y tenemos al vector P1, P2. Esto también, ¿no? Un detalle, que nosotros podemos hablar de nuestro vector con una letra mayúscula, digamos una flechita, o bien podemos hacer mención a los puntos. Es decir, que va desde el punto 1 al punto 2. Es lo mismo, estamos hablando del mismo vector. Fíjense que tienen las mismas coordenadas. Bueno. Módulo de un vector. Acuérdense que habíamos dicho que el módulo de un vector era la longitud del vector. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Bueno, acá dice, queda conformado un triángulo rectángulo, ¿no? Porque lo que queremos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras para determinar el módulo del vector. ¿Por qué? Porque la medida del vector va a ser la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Vamos a tener este lado, este otro lado, y esta va a ser nuestra medida del vector. Entonces, esto quizás suena un poco abstracto, pero es bastante sencillo cuando lo vemos, digamos, con números. El cálculo sería el siguiente. Es decir, vamos a tener nuestra coordenada X del vector U al cuadrado, más nuestra coordenada Y del vector U al cuadrado, y todo eso le hacemos la raíz cuadrada. Ven que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, y nos va a quedar el resultado que va a ser el módulo del vector U. En el espacio exactamente lo mismo, involucramos simplemente otra coordenada, ¿no? Acá yo lo que hice es, digamos, como amplificar a qué hacemos referencia cuando hablamos de la coordenada X del vector U, ¿no? A este X2 menos X1, que es lo que habíamos visto previamente. Pero sería la coordenada X del vector U al cuadrado, más la coordenada Y del vector U al cuadrado, todo eso es la raíz cuadrada. En el espacio, lo mismo. Ahora, lo vamos a ver con un ejemplo que es más sencillo. Acá tenemos que nuestra coordenada X del vector U es 6, y nuestra coordenada X del vector, nuestra coordenada Y, perdón, del vector U es 4. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. Lo que hacemos es elevarla al cuadrado, ¿no? La elevamos al cuadrado, y todo eso hacemos la raíz cuadrada. Una vez que tenemos la raíz cuadrada de 6, la raíz cuadrada de 4, lo sumamos, nos da 52, y todo eso lo expresamos con raíz cuadrada. No hace falta que lleguen a un resultado, ¿no? En las guías por lo general está expresado de esta manera, así, la raíz cuadrada de 52. Y ahí queda el resultado. Ese sería el módulo de nuestro vector. Es decir, estaríamos hablando de este lado que era el que a nosotros nos interesaba conseguir. Bueno, espero que se vayan entendiendo. Ahora vamos a hablar del vector asociado a un punto. Bueno, dice, se define como vector asociado a un punto P, aquel que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto P. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero primero leo lo que dice si lo pueden entender. Dado que los componentes de un vector los obtengo mediante la resta, lo que vimos antes, la coordenada X del punto 2 menos la coordenada X del punto 1, Y menos Y2 menos Y1, el vector OP lo expresamos de esta manera, que esta rayita se fue, pero viene acá,
bueno, la rayita esta va arriba, como estábamos viendo recién, tiene como componentes a x2 y a y2. ¿Por qué estamos hablando de esto, no? ¿Por qué me está diciendo que este vector tiene como componentes a x2 y a y2? Bueno, porque cuando hablamos del origen de coordenadas, lo que estamos hablando es de este punto, ¿no? Yo vuelvo al grafiquito este, pero lo que hablamos cuando hablamos del origen de coordenadas es de este punto, es del 0, 0. ¿Sí? En el caso del plano, porque en el caso del espacio, como tenemos una coordenada más, ¿qué sería? Sería 0, 0, 0, ¿no? Es decir, todas mis coordenadas van a ser 0. X va a ser 0, Y va a ser 0, Z va a ser 0. Y en el caso de que estemos en el plano, X va a ser 0, Y va a ser 0. Entonces, bueno, volvemos acá. Si a mí lo que me está diciendo esto es, bueno, yo tengo un vector que arranca en el origen de coordenadas y va hasta un punto P, ¿no? Sería como una cosa así, y sale desde el origen de coordenadas. Le voy a poner otro color. Sale desde acá, el origen de coordenadas, y llega hasta el punto P. Si yo había dicho antes que este vector estaba conformado por las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, ¿cómo va a ser esto? Y bueno, va a ser las coordenadas de este punto, ¿no? El punto A, acá el punto P, perdón, que está compuesto por AB, que le vamos a restar las del 0, 0. Y cuando restamos 0, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces nos queda que este vector OP, ¿por qué le llamamos OP? Porque es origen, O viene de origen, ¿sí? Entonces decimos que este vector OP tiene las mismas coordenadas que el punto P. Porque cuando le restamos 0, cuando le restamos a ese extremo, que es nuestro punto P, le restamos el origen, le estamos restando 0, y restarle 0 es lo mismo que nada. Entonces nos queda que es AB. Ahora, no hay que confundir cuando hablamos del punto P, que sería como este puntito, que cuando hablamos del vector OP, que tiene las mismas coordenadas, pero no significa que sea lo mismo, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo acá, ojo con eso, porque es importante diferenciar al punto P, que tiene coordenadas AB, y al vector asociado a ese punto, con componentes, bueno, acá, ¿no? AB también. Vamos a ver cómo sería esto en el grafiquito anterior. Vamos acá. Por ejemplo, nosotros tenemos que nuestro origen es este, y nuestro extremo es este, el punto 2, 6. Coordenada X es 2, coordenada Y es 6. Entonces, nosotros tenemos que nuestro vector va a ir desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces va a ser 6 menos 0, 2 menos 0, perdón, primero las de X, 2 menos 0, y después 6 menos 0. Entonces nos va a quedar que nuestro vector es 2, 6. ¿Sí? Nos queda que, como conclusión, decimos que las coordenadas de este vector OP, que lo teníamos por acá, las coordenadas de este vector OP son las mismas, como pueden ver acá, que las del punto P. Bueno, ahora seguimos. Ahora vamos a ver un poco las operaciones con vectores, porque ahora estuvimos viendo como solo vectores, ¿no? Vectores solitos, individualmente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando estos se mezclan con otros vectores. Primero vamos a ver la adición, no la suma. Por ahora, ¿no? Esta es como una aclaración para lo que sigue de la clase. Por ahora, cada vez que hablamos de R3 y de R2, es decir, del espacio y del plano, hablamos más o menos de lo mismo. Lo que hacemos es siempre involucrar una coordenada más, pero el mecanismo es el mismo. Yo acá lo pongo para que ustedes no se pierdan, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Bueno, entonces hablamos de R2. Tenemos un vector B más un vector U. ¿Cómo se suma esto? Bueno, vector B y vector U. Ahora, lo que tengo que hacer yo para sumarlos es únicamente, primero digo, bueno, primero me concentro en las coordenadas X, es decir, agarro esta y agarro esta, y las voy a sumar, ¿no? Como ven acá. Y después digo, bueno, una vez que sumé las coordenadas X, voy a ir a sumar las coordenadas Y. Agarro la Y del vector B, y agarro la U, la Y del vector U. Entonces, lo que hago es sumarlas. Pero ven que nunca estamos tocando a las X con las Y. O sea, van las X por un lado y las Y por el otro. ¿Sí? O sea, vamos a tener acá 2 más 3. Y por otro lado, 4 más 4. ¿Sí? 2 más 3 y después 4 más 4. Y nos va a quedar que este vector, o sea, estos dos vectores sumados, la suma de estos dos vectores va a dar 5, 8.
Ahora, esto nunca da un número, siempre da una coordenada. La adición de vectores, esto es importante, la adición de vectores siempre da una coordenada. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando mis coordenadas x, 2 y 3, y mis coordenadas y, por otro lado. En R3, vamos de nuevo, exactamente lo mismo. Esto sería 1 más 2, por otro lado, menos 1, más 6, por otro lado, 5, menos 3. Entonces acá vamos. 1 más 2, después menos 1 más 6, y después 5 más menos 3. Entonces esto nos va a quedar 3, 5 y 2. Bueno, es bastante sencilla la adición de vectores, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué más podemos hacer con estos vectores, a ver qué otras operaciones podemos ver. Bueno, antes de ver qué otras operaciones podemos llevar a cabo con los vectores, vamos a ver las reglas, pero gráficas, para sumar vectores. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos dos reglas. La regla de la poligonal y la regla del paralelogramo. Quizás ahora no le encuentren tanta utilidad, pero después van a ser bastante útiles para la clase que viene y la siguiente, que vamos a ver rectas, y ahí se vuelve todo esto un poco más útil, ¿no? Pero bueno, lo que nos dice la regla de la poligonal es que tenemos que este lado es el vector u y este otro lado es el vector b. Con lo cual, el lado de acá abajo es la suma del vector u más el vector b. Y después vamos a la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo nos dice que este lado más este lado nos van a dar este, digamos, extremo, ¿no? Este lado de acá, esta recta acá al medio, que está como cortando el paralelogramo. ¿Sí? Esa recta del medio que vemos ahí, que está cruzando el paralelogramo, va a ser la suma de estos dos vectores, del vector u más el vector b. Ahora, es lo mismo utilizar cualquiera de las dos reglas gráficas, porque siempre nos tiene que dar lo mismo. O sea, fíjense que siempre la suma de u y de b nos da 5, 8, ¿no? Esto no cambia. Esto no cambia. Bueno, ya le digo, le van a encontrar un poco más de utilidad después. Ahora, vamos a las propiedades de la adición de vectores. Esto básicamente es igual que las propiedades que ustedes ya conocen de la suma, ¿no? La asociatividad, es decir, que si yo tengo tres vectores que se están sumando, el vector b, el vector p y el vector e, lo que hago es sumar como por partecitas, ¿no? Digo, bueno, primero sumo el vector b con el vector p, y después a esa suma le sumo el vector e, o bien puedo hacer al revés. Digo, bueno, primero sumo el vector p y después, lo sumo con el vector e, y después a todo eso le sumo el vector b. Lo que ya conocen de la suma. Y la conmutatividad, por supuesto, que es lo mismo hacer b más p que p más b. Bueno, ahora sí, lo que les dije antes, vamos a ver otras, ¿no? Otras operaciones. La sustracción, acá la resta es lo mismo que la suma con el signo inverso, es decir, vamos a hacer coordenada a coordenada. Vamos a hacer la coordenada x del vector b menos la coordenada x del vector u, la coordenada y del vector b menos la coordenada y del vector u, bx menos ux, bi menos ui. Entonces esto te va a quedar 2 menos 3, 4 menos 4. 2 menos 3, 4 menos 4. Fíjense que esto nos da menos 1, 0. Y después en el espacio también hacemos, bueno, coordenada, coordenada. Bx menos ux, después hacemos bi menos ui, bz menos uz. Esto también nos va a quedar, fíjense que usé los mismos vectores que la sustracción, que la adición, perdón. Entonces hacemos 1 menos 2, menos 1 menos 6, 5 menos menos 3. Ojo acá, ojo con los signos. Fíjense acá, 5 más 3, que nos va a dar 8. Porque esto también es importante, ¿no? Acá había un menos, pero acá ya había un menos, entonces nos queda menos por menos más. Bueno, ahora, sigamos. Esto nos queda multiplicación por un escalar. Un escalar, lo digo así bastante sencillamente, es un número, ¿no? Este lambda acá, que se ve como un poco raro, medio que no sabemos qué es, ese lambda es un número, 2, 3, 4, 5, 8, lo que quieran, un número. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por nuestro vector. Cuando multiplicamos a lambda, un número cualquiera, por el vector, lo que hace lambda, es ingresar a cada componente del vector. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora
tanto en la adición como en la sustracción, como en la multiplicación por un escalar, las coordenadas x con las y no se tocan. Es decir, este escalar, este lambda, ingresa y multiplica a la coordenada x, ingresa y multiplica a la coordenada y, pero entre la coordenada x y la coordenada y no pasa nada, ¿sí? Únicamente entre ellas están multiplicadas por lambda, pero no hay ninguna relación entre las coordenadas x y las coordenadas y. Acá en el espacio lo mismo, ¿no? Lambda por bx, lambda por bi, lambda por bz. Lo que dicen algunos alumnos a veces es que es como una distributiva, ¿no? Que es bastante acertado, es como una distributiva. Bueno, ahora esto lo que nos dice es el sentido. ¿Qué va a pasar con el sentido? Bueno, si lambda es mayor que 0, el sentido es igual. ¿Sí? Si lambda es positivo, el sentido es igual. Si lambda es menor a 0, el sentido es el opuesto. ¿Sí? Si va para un lado, ahora va a ir para el otro. Y si lambda es 0, se obtiene el vector nulo, ¿no? Por supuesto, porque por ejemplo tenemos, vamos a ver acá, 0 por el vector 2, punto y coma, 3. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, va a ser 2 por 0, punto y coma, 3 por 0. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a quedar esto? Bueno, 2 por 0, 0, punto y coma, 3 por 0, 0. Y nos queda el vector nulo. ¿Sí? Que este es lo que se le llama el vector nulo, aquel que tiene todos los componentes 0. Bueno. Y después nos dice acá que la dirección del vector se mantiene igual que la del vector b. Bueno, acá, producto interno o producto escalar. Acá como que viene a contradecir lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque se van a empezar a mezclar las coordenadas x con las coordenadas y. Nada muy grave, pero ahora sí, recién acá, en el producto escalar o producto interno, es lo mismo, se van a empezar a mezclar las coordenadas x con las coordenadas y. ¿Por qué? Porque siempre, esto es recontra importante, fíjense que hasta acá, multiplicación por un escalar, sustracción y adición, acá está, siempre nos da una coordenada, ¿no? Fíjense que los resultados siempre son coordenadas. Es decir, tienen componentes x, y, en el caso del espacio, x y z. Acá también. Pero acá, en la multiplicación, perdón, en el producto escalar, o en el producto interno, que es lo mismo, nos va a dar un número. Nos va a dar un número. No nos va a dar una coordenada, nos va a dar un número. Esto es recontra importante. No va a dar una coordenada, va a dar un número. ¿Por qué va a dar un número? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar la coordenada x con la coordenada x, a sumarle, o sea, a esta multiplicación de la coordenada x del vector u por la coordenada x del vector b, le vamos a sumar, por eso va a dar un escalar, porque le vamos a sumar, lo que antes era un punto y coma, ahora es una suma, le vamos a sumar la multiplicación, ¿no? El producto de este componente, el componente y del vector u, por el componente y del vector b. Entonces nos va a quedar ux por bx más ui por bi. Y esto nos va a dar un resultado. Y después tenemos justamente, ¿no?, lo que sigue en el espacio, que es lo mismo siempre, ¿no? Ux por bx más ui por bi más uz por bz, ¿no? Esto nos va a dar un resultado. Ahora igual lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. Propiedades del producto escalar. Propiedades del producto escalar. Bueno, conmutatividad, no igual que el producto que conocemos nosotros siempre, la multiplicación, es lo mismo hacer u por b que b por u. Acá dice distributiva respecto de la adición de vectores, es decir, si yo tengo una adición de vectores, tengo una suma de vectores, lo que puedo hacer es distribuir este producto, puedo hacer u por b más u por p, ¿no?, que es lo que está acá. Asociatividad mixta, puedo asociar las cosas. Fíjense que lambda es un escalar, es un número real, es decir, puedo hacer primero este producto, ¿no?, este producto interno, este b por u, y después multiplicarlo por lambda, o bien puedo hacer lambda por b y después multiplicarlo por u. Y después acá nos dice, digamos, otra cosa, que es el producto escalar de un vector no nulo por sí mismo es igual al cuadrado de su módulo, ¿no? Yo estoy haciendo u por u, esto va a ser igual al módulo al cuadrado, ¿no? Nosotros creíamos que solo al cuadrado, no, es el módulo al cuadrado. Esto siempre que uno sea el vector nulo. ¿Sí? Bueno, vector no nulo, ¿no? Bueno, ahora quiero que veamos un segundito
acá una multiplicación, ¿no? De vectores. Acá van a estar hablando de algo que todavía no vimos, pero quiero que veamos una multiplicación, un producto interno. Acá tenemos el vector u, que nos está diciendo que tiene como componentes a 6 y a menos 4, y después tenemos el vector b, que nos está diciendo que tiene como componentes a menos 3 y a 2. Entonces lo que hacemos, como vimos recién, hacemos 6 por menos 3, más menos 4 por 2. Acá, bueno, 6 por menos 3, más menos 4 por 2. Esto te va a dar menos 18 menos 8, que te da menos 26. Fíjense que nos da un número, repito, diferente a 0, no le digamos demasiada importancia, ahora vamos a ver por qué dice eso, pero bueno. Lo importante ahora, que lo que les quiero mostrar, es este producto interno, ¿no? Esto que vemos acá, este producto interno, producto escalar, ¿sí? Esta multiplicación entre vectores. ¿Cuál es la diferencia de la multiplicación por un escalar? Que una se está multiplicando dos vectores y en la otra estás multiplicando un número por un vector. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da un número, ¿sí? Nos da un número. Bueno, ahora por último, y ya se termina, vamos a ver la condición de paralelismo y perpendicularidad. Condición de paralelismo. ¿Qué significa esto, no? Primero vamos a hablar un poco de ¿qué es esto? Bueno, primero tenemos la condición de paralelismo. Que dos vectores sean paralelos sería como una... Sí, ¿no? Medio feos dibujos, pero sería como una cosa así, que sean paralelos. Y que sean perpendiculares sería como una cosa así, ¿sí? Entonces, acá tenemos la condición de paralelismo. ¿Qué tiene que pasar para que dos vectores sean paralelos? O condición de perpendicularidad. ¿Qué tiene que pasar para que dos vectores sean perpendiculares? Bueno. Ahora, vamos a ver un poco esto. Dice que para que dos vectores sean paralelos, tienen que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que un vector, en este caso el vector b, tiene que ser múltiplo escalar del otro. ¿Sí? O bien lo podemos ver de esta manera, ¿no? Que el componente x del vector b sobre el componente x del vector u tiene que ser igual al componente x, al componente y del vector b, sobre el componente y del vector u, que tienen que ser igual a su vez a lambda. Por ejemplo, podemos verlo como una cosa así, ¿no? Decimos, bueno, 4, 8 va a ser igual a lambda por un medio. Un medio, 1, 2. Estaba pensando en otra cosa. Un medio, de nuevo. 1, punto y coma 2. Coordenada x es 1, coordenada 2 es y. Ahora, ¿qué tiene que ser este lambda? ¿No? Yo quiero ver si son proporcionales o no. Bueno, yo lo que digo es que mi coordenada x de b, en este caso, le digo b, mi coordenada x de b, ¿no? Tiene que estar, acá decimos que como que su denominador va a ser la coordenada x del vector u, ¿sí? Este 1. Y acá decimos que nuestra coordenada y del vector b, 8, tiene que estar sobre la coordenada y del vector u. ¿Sí? Entonces, 4 sobre 1 me da 4, 8 sobre 2 me da 4, y lambda, ¿cuánto va a ser? 4. Entonces, estos dos vectores son paralelos, ¿sí? Porque son proporcionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, lambda se convierte en 4, digo 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, y me da este vector. Porque son, justamente, ¿no? Uno es múltiplo escalar del otro. Bueno. Ahora vamos a nuestra condición de perpendicularidad. La condición de perpendicularidad, ¿qué nos dice? Bueno, recordemos que primero la de paralelismo nos habla de proporcionalidad. Ahora, la de perpendicularidad, es un trabalenguas, la de perpendicularidad nos dice que su producto interno, ¿qué es el producto interno de esto que acabamos de ver? Que el producto interno nos tiene que dar 0. ¿Sí? Si el producto interno entre estos dos vectores nos da 0, estos vectores son perpendiculares o son ortogonales, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, paralelismo, tienen que ser proporcionales. Perpendicularidad, su producto interno tiene que dar el número 0. Bueno, ejercicio integrador.
Vamos a ver como para cerrar un poco qué pasa con todo esto y además aplicamos lo que es perpendicularidad y paralelismo. Bueno, tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Acá nos está diciendo, bueno, vector B menos 2, escalar, por A más C. Bueno, vector B, 2, 1, 3, menos 2 por toda esta suma. Ahora, bueno, lo primero que hacemos es resolver el paréntesis, ¿no? Vamos primero a toda esta suma. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, esta suma nos va a dar 1 menos 1, 0. 0 más 2, 2. Menos 2 más menos 3, menos 5. Entonces, la suma del vector A más el vector C nos da 0, 2, menos 5. ¿Entienden lo que hice? Espero que sí. Lo que hice fue, digamos, esperen que no dibuja, no quiere dibujar. Ahí está. 1 más menos 1, que te da 0. 0 más 2, que te da 2. Y menos 2 más menos 3, que te da menos 5. Con lo cual es este vector de acá, ¿ven? Que lo copié acá. Ahora, esto nos dice que, bueno, una vez que hiciste la suma, lo que tenés que hacer es multiplicarlo por un escalar. Ese escalar es 2. Entonces, ¿cómo hacíamos multiplicación por un escalar? Entraba el escalar a cada componente del vector. Entonces hacemos 2 por 0, que me da 0, 2 por 2, que me da 4, y después nos queda 2 por menos 5, que te da 10. ¿No? Acá lo tenemos. ¿Sí? Menos 10. Entonces decimos, bueno, acá, justamente lo que hicimos fue, de nuevo, multiplicar componente a componente. 2 por 0, 2 por 2, 2 por menos 5, y te queda 0, 4, menos 10. Y acá, de nuevo, tenemos una sustracción. ¿Qué hacemos? 2 menos 0, 2. 1 menos 4, menos 3. 3 menos menos 10, que te va a quedar 3 menos menos 10. Ese menos por menos se convierte en más y te queda 13. Entonces, ¿cómo nos quedó esto? Nos quedó 2 menos 3 y 13. Ahora, nos están diciendo, bueno, este vector, ¿no? Este resultado que te dio toda esta cuenta, ¿es perpendicular a B? ¿Cómo hacemos para saber si es perpendicular? Acá, producto interno tiene que dar 0. Entonces, agarramos a nuestro vector, 2 menos 3, 13, y lo multiplicamos por el vector B. Y hacemos 2 por 2 más 1 por menos 3 más 3 por 13, y nos queda que es 40. Acá 2 por 2, 1 por menos 3, 3 por 13, 40. 40 claramente es distinto de 0, entonces no es perpendicular. Bueno, vamos al último ejercicio y con esto terminamos. Acá nos está preguntando, bueno, determinar si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas. Bueno, acá ya hicimos este ejemplo, ¿no? ¿Qué hacíamos? Bueno, producto interno, de nuevo, hacemos 6 por menos 3, más menos 4 por 2, 6 por menos 3, más menos 4 por 2, nos da menos 18 menos 2, menos 18 menos 8, menos 26, distinto de 0, con lo cual no son perpendiculares. Ahora, nos está preguntando si son perpendiculares, no, nos está diciendo, bueno, a ver, ¿son paralelos también o ninguna de las dos cosas? Ya sabemos que ortogonales, perpendiculares no son. Vamos a probar si son paralelos. ¿Qué hacíamos? La coordenada X del vector B sobre la coordenada X del vector U, 6, es igual a la coordenada, o sea, esto claramente tiene que ser igual. En caso de que no sea igual, ¿qué nos dice? Bueno, no son paralelos. Tiene que ser siempre igual. Entonces decimos, la coordenada Y del vector B sobre la coordenada Y del vector U. Entonces, menos 3 sobre 6 es igual a 2 sobre menos 4. Y sí, es igual, los dos dan un menos un medio. Entonces, si los dos dan menos un medio, si los dos dan lo mismo, son paralelos. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a continuar viendo esto. Pero bueno, les mando un saludo y espero que haya sido claro. Bueno, repito que volvemos a ver esto en los temas que siguen. Bueno, les mando un saludo. Chau, que estén bien.